La multitud calla. En medio del desierto, mientras la arena azota las túnicas y el sol cae a plomo sobre las cabezas inclinadas, un grupo de hombres levitas camina en silencio. Llevan varas sobre los hombros. Sobre esas varas, un cofre. No es grande, no es ostentoso, pero nadie se atreve a mirarlo directamente. No es solo un objeto, es el arca. Los ancianos del pueblo la siguen desde lejos, las mujeres cubren a los niños con sus brazos, los guerreros observan con respeto contenido, porque ese cofre, rectangular, dorado y coronado por 2 querubines, no es un símbolo, es la presencia misma de Dios. Esa escena, descrita en pasajes dispersos de la Torá, tiene algo de inverosímil y al mismo tiempo de universal. Porque el Arca de la Alianza no era un artefacto cualquiera, era, según el relato bíblico, el objeto más sagrado jamás construido. No era simplemente un cofre que guardaba reliquias, era el trono portátil de Yahvé, el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde lo divino se hacía presente entre los hombres. Durante siglos, su sola mención infundía temor. Se le atribuían victorias militares, prodigios inexplicables y muertes súbitas. Su desaparición, envuelta en silencio y misterio, se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia religiosa de la humanidad, y su búsqueda, incansable, secreta y a veces delirante, ha obsesionado a reyes, arqueólogos, profetas y sectas desde entonces. Pero, ¿por qué? ¿Por qué seguimos hablando del arca después de más de 2500 años? ¿Por qué hay quienes creen que sigue escondida bajo Jerusalén, o en una iglesia de Etiopía, o en los archivos secretos del Vaticano? ¿Qué tenía ese objeto para que imperios enteros giraran en torno a él? O tal vez la pregunta es aún más inquietante. ¿Qué tiene hoy para que aún la estemos buscando? Un objeto, muchos significados. El Arca de la Alianza no es una leyenda suelta. Aparece decenas de veces en la Biblia hebrea, desde su construcción detallada en el libro del Éxodo hasta sus traslados, sus milagros, sus peligros y su misteriosa desaparición. Según el texto, fue construida bajo las órdenes directas de Dios, entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Debía medir 2,5 codos de largo, unos 115 centímetros, estar hecha de madera de acacia y recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Su tapa, llamada el propiciatorio, estaba flanqueada por 2 querubines de oro macizo con las alas extendidas sobre el centro. Y entre esas alas, dice el relato, Dios hablaba. Pero más allá de su destino, el arca era una presencia, una energía y un misterio. No podía ser tocada directamente bajo pena de muerte. Solo los sacerdotes podían acercarse a ella, y solo en determinados rituales. Cuando los israelitas marchaban por el desierto, el arca abría camino. Cuando se detenían, era colocada en la tienda del encuentro, rodeada de un velo. El pueblo no debía verla. Era, en esencia, un tabú. Y ahí empieza su carga simbólica. El arca no era un simple recipiente, era el punto de contacto entre lo humano y lo divino. No era el representante de Dios, era Dios presente, o al menos su sombra, su voz y su fuego. Y como todo lo sagrado, era también peligroso. En algún momento del siglo VI a.C., el arca desaparece, justo cuando el pueblo de Israel es conquistado por Babilonia, cuando el templo de Salomón es saqueado, cuando Jerusalén cae. El texto sagrado calla. No se menciona el destino del arca, no se dice si fue destruida, robada, escondida, simplemente desaparece. Y ese silencio ha sido, desde entonces, una herida abierta. Porque la pérdida del arca no fue solo la pérdida de un objeto, fue la pérdida del vínculo visible con Dios, de la certeza física y de la presencia concreta. El pueblo que había marchado con el arca durante generaciones, que había ganado batallas gracias a ella y que había construido un templo para albergarla, de pronto se queda sin ella. Y nace una pregunta dolorosa: ¿nos ha abandonado Dios o lo hemos abandonado nosotros? El silencio del texto bíblico no es casual, es un vacío lleno de significado. Y desde entonces la historia del arca ya no es solo una historia religiosa, es una búsqueda, un símbolo, un anhelo. A lo largo de los siglos, la búsqueda del arca se ha vuelto tan importante como su existencia. Algunos creen que fue escondida por los sacerdotes antes de la invasión babilónica. Otros afirman que viajó a Egipto y de allí a Etiopía. Otros más modernos, que fue descubierta por los templarios y llevada a Europa.
Algunos incluso sugieren que no era solo un objeto sagrado, sino una tecnología ancestral capaz de emitir energía, de provocar visiones y de causar la muerte por radiación. Y todos coinciden en algo: el arca importa. Aunque no la veamos, aunque no sepamos dónde está y aunque nunca se encuentre. Importa porque representa el misterio de lo sagrado en su forma más pura, porque es el ejemplo perfecto de cómo un objeto puede condensar lo invisible, porque nos habla del deseo humano de tener algo tangible que nos conecte con lo eterno, y también porque ocurre como con todo lo prohibido: lo que no puede tocarse, se desea más. Tal vez está en una iglesia en Asun, vigilada por un monje que no puede hablar, tal vez bajo una losa en el monte del templo, donde las excavaciones están prohibidas, tal vez en una cámara secreta del Vaticano o en una cueva olvidada del desierto de Judea, o tal vez nunca existió. Tal vez fue un símbolo construido para dar unidad al pueblo, para legitimar su camino, su ley y su Dios. Y sin embargo, el hecho de que no sepamos dónde está no le ha quitado poder, al contrario, la ha vuelto más potente, más inquietante y más buscada. Porque lo que se pierde y no se explica se convierte en mito, y el mito a veces tiene más fuerza que la historia. Esto no será un documental sobre si el arca existió o no, será un viaje más complejo, más profundo. Explorar qué fue, qué significó y por qué su sombra aún nos alcanza. Desde las descripciones bíblicas hasta las teorías arqueológicas, desde su poder natural hasta su uso en rituales, desde las conspiraciones modernas hasta las preguntas espirituales que provoca. Vamos a cruzar desiertos, templos, guerras, cuevas y bibliotecas secretas. Vamos a enfrentarnos no solo al misterio del arca, sino al misterio de lo que necesitamos creer para no sentirnos solos. Porque tal vez el arca de la alianza no se perdió, tal vez solo se volvió invisible. Y la verdadera pregunta no es dónde está, sino por qué seguimos buscándola. No era grande, apenas un cofre de poco más de 1 metro de largo, madera de acacia recubierta de oro puro dentro y fuera, una tapa coronada con 2 querubines con las alas extendidas hacia el centro, tallados con precisión según instrucciones divinas. Y sin embargo, ese objeto modesto fue considerado el punto exacto donde Dios habita entre los hombres. El Arca de la Alianza, o en hebreo, Aarón Averit, no fue concebida como un objeto decorativo ni como un simple relicario. Fue el corazón espiritual del pueblo de Israel durante siglos. Era un trono, un testimonio y un límite. Y su sola presencia implicaba una teología entera. La de un Dios que no solo gobierna desde el cielo, sino que camina con su pueblo. La primera mención detallada del arca aparece en el libro del Éxodo, capítulo 25, cuando Moisés recibe las instrucciones en el monte Sinaí. No es un invento humano, no hay margen para la improvisación. Cada detalle, la longitud, el ancho, el tipo de madera, el revestimiento, la forma de los querubines y las argollas para transportarla, es descrito como una orden directa de Dios. Harás un arca de madera de acacia, con 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Los querubines que se colocan sobre la tapa, el llamado caporet o propiciatorio, no son ángeles al estilo renacentista. En la tradición bíblica, los querubines son criaturas de poder, custodios del espacio divino. Sus alas extendidas no son un adorno, sino una barrera. Representan el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, pero que no puede ser penetrado por ojos humanos. Ese espacio entre los querubines no es vacío, es sagrado. Es el sitio donde, según Éxodo 25:22, Dios hablará a Moisés. Desde allí, entre las alas de oro, se emitirán los mandamientos, se dictarán las leyes y se orientará al pueblo. No es una metáfora, es literal. La voz de Dios emana desde el arca. En su interior, el arca guardaba 3 objetos fundamentales, aunque su presencia varió con el tiempo y según las fuentes bíblicas. Primero, las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, según la tradición, sobre piedra. No eran un símbolo jurídico, eran el pacto sellado entre Dios y su pueblo, la alianza, de ahí el nombre del arca. Segundo, la vara de Aarón, un bastón de madera que, según el libro de Números, floreció milagrosamente como señal de la elección divina del sacerdocio levítico. Su presencia en el arca simbolizaba la autoridad religiosa reconocida por Dios. Y tercero, un recipiente con maná.
el alimento caído del cielo que sustentó a los hebreos en el desierto, un testimonio de la provisión divina. Juntas, estas tres reliquias no eran simples recuerdos, formaban la narrativa fundacional del pueblo, la ley, el liderazgo y la subsistencia. Justicia, orden y supervivencia, tres pilares sin los cuales Israel no habría llegado a la tierra prometida. Y todo eso dentro de un cofre dorado. Uno de los aspectos más impresionantes del arca es que no fue concebida como una caja mágica, sino como el trono portátil de Yahvé. En tiempos antiguos, los dioses de los pueblos vecinos eran representados con estatuas que se colocaban en templos. El Dios de Israel, en cambio, no tenía forma visible, pero tenía un trono, el arca. El arca era simbólicamente el asiento de Dios, no porque Dios necesitara un lugar físico donde sentarse, sino porque los humanos necesitan lugares para centrar lo divino. En medio del desierto, sin templo ni ciudad, los israelitas necesitaban saber que Dios no estaba lejos, que los acompañaba, que había un lugar tangible donde su presencia se concentraba, y ese lugar era el arca. Por eso se la rodeaba de respeto extremo, por eso nadie podía tocarla directamente, por eso solo los sacerdotes podían aproximarse en los momentos justos y con los ritos adecuados. Era un objeto, pero también un umbral. El arca nunca se movía sin ritual, estaba equipada con 4 anillos de oro, 2 a cada lado, y por ello se introducían varas de madera revestidas de oro. Los levitas debían alcanzarla sin tocarla jamás directamente, siempre al hombro, siempre entre cánticos, siempre con temor. Cuando el pueblo marchaba por el desierto, el arca iba al frente, abriendo camino. Cuando el campamento se detenía, se colocaba en una tienda especial, separada por cortinas, y llamada el tabernáculo. Nadie podía verla. Y cuando entraba en combate, como ocurrió en varias batallas descritas en Josué y Samuel, el arca era el símbolo de que Dios peleaba con ellos. Su sola presencia, se creía, inclinaba la balanza. Era objeto, pero también bandera. Era cofre, pero también era espada. La potencia simbólica del arca es extraordinaria porque condensa toda una visión del mundo. 1. Que Dios está presente, pero no puede ser contenido. 2. La ley es sagrada, pero necesita ser transportada, compartida y protegida. Y 3. Lo sagrado existe, pero hay límites que no deben cruzarse. El arca no solo representa a Dios, representa la tensión eterna entre la cercanía y la distancia divina. El pueblo quería a Dios cerca, pero no tanto como para quemarse. Necesitaba oír su voz, pero a través de un velo. Anhelaba su presencia, pero con mediadores. Y esa tensión entre lo santo y lo peligroso, entre la fe y el temor, es la que convierte el arca en un objeto único en la historia de las religiones. Algunos estudiosos modernos se preguntan si el arca fue realmente un objeto físico, y si fue una construcción simbólica, y si su descripción detallada es parte de un relato posterior para dar cohesión teológica a la historia de Israel. Otros, en cambio, plantean hipótesis más radicales, que el arca emitía energía, que era una especie de artefacto sagrado, incluso una tecnología ancestral, tal vez un generador de electricidad estática o un artefacto ritual que causaba visiones. Sea como sea, el poder del arca no estaba solo en su contenido físico, sino en la carga que depositamos en ella. Porque los objetos sagrados no lo son por lo que contienen, sino por lo que despiertan entre quienes los veneran. Y el arca, desde el primer momento, despertó lo más complejo de la experiencia humana, la mezcla entre el asombro, el miedo y la esperanza. No era solo un símbolo, no era solo un trono ni una reliquia. El Arca de la Alianza, según los textos bíblicos y muchas tradiciones posteriores, contenía un poder real, un poder que podía guiar o destruir, que podía bendecir a un pueblo entero o matar a un hombre por tocarla con la mano equivocada. Y eso es lo que la convierte en uno de los objetos más enigmáticos de la historia, porque a diferencia de otros elementos sagrados, el arca actuaba, intervenía, tenía efectos visibles, medibles e imprevisibles. Un objeto que, según las crónicas antiguas, partía aguas, derribaba murallas, provocaba epidemias y fulminaba a quien se atreviera a tocarlo sin autorización divina. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué clase de poder contenía realmente el Arca de la Alianza? Tocar el arca significaba una sentencia de muerte. El caso más célebre es también el más trágico. Se narra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6.
El rey David ha recuperado el arca de manos de los filisteos y ordena su traslado triunfal a Jerusalén. La llevan en un carro nuevo, tirado por bueyes. El pueblo canta, danza y festeja, todo parece bendecido. Pero en un momento los bueyes tropiezan, el arca se tambalea y un hombre, Uza, instintivamente alarga la mano para sujetarla y evitar que se caiga. En ese instante Dios lo fulmina. Y se encendió la ira de Yahvé contra Uza y lo hirió allí por haber extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. David, horrorizado, detiene el traslado, el gozo se convierte en temor. El arca es depositada durante meses en casa de un sacerdote y nadie se atreve a tocarla. Este pasaje no es una advertencia simbólica, se presenta como una consecuencia directa del contacto físico con el arca. El mensaje es claro, lo sagrado no se manipula, lo divino no se corrige, no se toca a Dios ni siquiera para protegerlo. Y si eso era lo que ocurría con un fiel, ¿qué podía provocar el arca contra sus enemigos? También en el libro de Josué el arca aparece como instrumento estratégico en la guerra de conquista de la tierra prometida. El episodio más célebre es el del sitio de Jericó. Los israelitas rodean la ciudad durante 7 días, haciendo sonar trompetas de cuerno, encabezados por sacerdotes que portan el arca. El 7º día dan 7 vueltas más, gritan y los muros caen sin que nadie los toque. La Biblia no dice que el arca lanza rayos ni que provoca un terremoto, pero está en el centro de la acción, como si su sola presencia bastara para desmoronar una fortaleza. Este relato ha sido interpretado de muchas formas: milagro, metáfora de la obediencia, resonancia acústica, pero incluso desde una perspectiva crítica hay un patrón. El arca se presenta como un amplificador de lo divino. No es un arma humana, pero actúa como un arma espiritual. Es Dios en movimiento, y su efecto es tan devastador como cualquier ejército. Otro episodio impactante ocurre en el cruce del río Jordán, cuando el pueblo entra en Canaán. En el libro de Josué, capítulo 3, los sacerdotes que llevan el arca pisan el agua, y el río se detiene. Y tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaron el agua, las aguas que descendían desde arriba se detuvieron como en un muro, y el pueblo pasó en seco. La escena es casi una repetición del cruce del Mar Rojo, pero esta vez con el arca como protagonista. Una vez más, el mensaje es el mismo. El arca no solo simboliza la presencia de Dios, sino que manifiesta su poder de forma tangible. El entorno natural responde, la materia obedece y el agua se retira. Y todo esto no como un castigo, sino como una apertura del camino. El arca no solo castiga, también protege y conduce. Pero no todo contacto con el arca fue glorioso. Los filisteos, enemigos tradicionales de Israel, la capturan en una batalla descrita en el primer libro de Samuel, capítulos del 4 al 6. La llevan como trofeo y la colocan en el templo de su dios Dagón. Al día siguiente, la estatua de Dagón aparece derribada en el suelo. La colocan de nuevo y vuelve a caer, esta vez con la cabeza y las manos rotas. Poco después, estalla una epidemia en la ciudad. Tumores, muerte, pánico. Los filisteos pasean el arca de ciudad en ciudad y en todas deja un rastro de desastre. Finalmente la devuelven a Israel en un carro tirado por vacas, como si fuera radiactiva, como si llevarla fuera una maldición imposible de contener. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era castigo divino? ¿Una coincidencia narrada como milagro? ¿O había algo en el arca que realmente provocaba efectos físicos? Estos relatos han generado miles de interpretaciones. Algunos los consideran teología narrativa, formas antiguas de explicar el poder de Dios mediante objetos visibles, pero otros, arqueólogos alternativos, teóricos de la conspiración, incluso físicos, han ido más lejos. Algunos sostienen que el arca era un generador de energía, que los querubines, hechos de oro, actuaban como electrodos, que el arca acumulaba electricidad estática, quizá mediante un sistema de placas y aislamiento con madera, y que al ser tocada sin descarga previa, descargaba voltaje letal. Otros sugieren que era un contenedor de materiales radioactivos o un artefacto traído de una civilización anterior, preservado como objeto sagrado sin que sus portadores entendieran del todo su funcionamiento. Hay incluso quienes proponen que el arca alteraba la conciencia, generando visiones o estados místicos, que su presencia inducía un estado de lo luminoso, como lo llamaría Rudolf Otto, una sensación simultánea de atracción y terror ante lo sagrado. Todo esto son teorías, claro, no hay pruebas, solo textos, símbolos y enigmas. Pero lo que es indiscutible es que el arca no era tratada como un objeto decorativo, se le temía, se le veneraba y se le obedecía.
y eso, más allá de lo físico, ya nos habla de un poder inmenso. Quizá lo más probable es pensar que el arca, más que contener un poder físico, era un catalizador del poder que las personas proyectaban en ella, un núcleo de fe colectiva, como un símbolo tan potente que moldeaba la realidad de quienes lo rodeaban. Si los sacerdotes creían que Dios hablaba desde el arca, escuchaban. Si los guerreros creían que el arca vencería a sus enemigos, luchaban con más valor. Si un enemigo creía que el arca traería plagas, temblaba de miedo. Y así el objetivo se volvía real, porque lo sagrado como el arte vive en la fe que lo sostiene, y el arca de la alianza durante siglos fue el recipiente más cargado de fe que ha existido. Durante años el arca fue un objeto en movimiento, acompañó al pueblo en su éxodo, atravesó desiertos, campos de batalla y ciudades ocupadas. Era una presencia errante, como el Dios que representaba, nómada, libre e imprevisible. Pero hubo un momento en el que el arca se detuvo, un momento en el que dejó de marchar y se convirtió en el corazón inmóvil del mundo. Ese momento fue la construcción del Templo de Salomón. Cuando el arca entró en el templo, Israel dejó de ser un pueblo en tránsito y se volvió un reino con centro espiritual. Fue el paso de la tienda al trono, de lo precario a lo eterno. Y todo cambió. Antes del templo, el arca residía en el tabernáculo, una tienda de campaña construida según instrucciones divinas con cortinas, compartimientos y una zona central llamada el Santo de los Santos. Allí, detrás de un velo, el arca reposaba en soledad. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el Yom Kippur, para hacer expiación por el pueblo. Lo hacía entre inciensos sin mirar directamente el arca y con temor, porque se creía que la presencia de Yahvé habitaba entre los querubines. Esta disposición marcaba un principio esencial. Dios está presente, pero no es accesible a cualquiera. Sin embargo, esa tienda era provisional, una estructura para el desierto, y cuando el pueblo se estableció en Canaán y el rey David conquistó Jerusalén, surgió el deseo de construir una casa permanente para el Señor. David lo intentó, pero fue su hijo Salomón quien lo logró. Según el primer libro de los Reyes, capítulos 6 al 8, el templo fue una obra colosal. No en tamaño, no era mayor que una iglesia moderna, pero sí en valor simbólico y material. Piedra tallada, madera de cedro, oro puro, telas teñidas de púrpura. Todo estaba pensado para reflejar la majestuosidad invisible del Dios. El corazón del templo era el Santo de los Santos, una sala cúbica sin ventanas completamente revestida de oro. Allí fue colocada el arca, entre dos nuevos querubines gigantes tallados en madera, de más de 5 metros de altura y también recubiertos de oro. La escena de su instalación es uno de los momentos más solemnes de la Biblia. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa. La Sejiná, la presencia divina, descendió sobre el templo. El arca no era solo colocada, era entronizada. Por primera vez, el Dios que había caminado con los hebreos se asentaba, ya no como nómada, sino como rey absoluto, y Jerusalén pasaba a ser la ciudad elegida, el centro espiritual del mundo. A partir de ese momento, el arca ya no era procesional, no se movía, no salía en guerras, no abría caminos, y su papel cambió. Se volvió el foco de los rituales más sagrados. Una vez al año, como en el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos para rociar la tapa del arca con sangre de un sacrificio. Era el Yom Kippur, el día de la expiación. Allí, en lo más profundo del templo, se sellaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. El lugar del juicio se volvía lugar de misericordia. Este ritual, con sus pasos minuciosos, sus silencios y sus vestiduras blancas, condensaba toda la relación de Israel con su Dios, y el arca era el epicentro silencioso de ese drama. No hablaba, no brillaba y no se movía, pero estaba, y con eso bastaba. El templo con el arca en su interior no era solo un lugar de oración, era un símbolo político y teológico. Mientras existiera, Israel era el pueblo elegido. Mientras la presencia de Dios habitara entre los querubines, ningún enemigo podía prevalecer. Por eso su destrucción en el siglo VI a.C. fue un trauma tan profundo, porque no solo cayeron piedras, se derrumbó una certeza. El exilio en Babilonia no fue solo geográfico, fue espiritual. El arca desapareció, el templo fue arrasado y por un tiempo
Israel se quedó sin centro, sin trono y sin voz. Y aún así, la memoria del arca sigue viva, en los textos, en las plegarias y en los sueños, porque aunque desapareciera físicamente, su presencia seguía dando forma al alma del pueblo. Además del Yom Kippur, en el templo del tabernáculo y durante los traslados previos al templo, se realizaban diversos rituales en torno al arca, como por ejemplo procesiones. Se la llevaba en procesión con música, salmos y danzas. El caso más famoso es el de David bailando ante el arca cuando la introduce en Jerusalén. Libro 2 de Samuel, número 6. Otro ejemplo son las bendiciones. Se creía que allí donde rebosaba el arca, la bendición de Yahvé caía sobre la casa o la región. Así ocurrió en casa de Obed-Edom, que fue bendecida mientras el arca permaneció allí temporalmente. Y por último, las consultas. Algunos pasajes indican que ante el arca los sacerdotes consultaban a Dios, esperando señales, respuestas o juicios divinos. El arca no era un simple tótem, era el centro vivo de la liturgia hebrea, un lugar donde se ejercía la memoria, la justicia y el perdón y la soberanía. Y sin embargo, en el momento en que más se habría necesitado su poder, el arca no aparece. Cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén y arrasa el templo en el año 586 a.C., el texto bíblico menciona los objetos saqueados, utensilios, copas, lámparas, pero no el arca. No se dice si fue destruida, ni robada, ni escondida, simplemente desaparece. Y ese silencio ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos es prueba de que fue escondida, para otros es un símbolo de que Dios se retiró, y para otros más es el inicio del verdadero misterio. Porque un objeto tan sagrado no puede desaparecer sin dejar huella, y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Hay objetos que cambian el rumbo de una civilización. Hay reliquias que encienden guerras, que construyen imperios, pero pocas veces en toda la historia de las religiones un objeto tan sagrado ha desaparecido de forma tan silenciosa como el Arca de la Alianza. Una noche el templo ardió y el arca simplemente desapareció. No se menciona un robo, no hay testigos, no se describe su destrucción, no se canta su lamento, no hay nada. Solo un hueco, un vacío que ni los profetas, ni los cronistas, ni los sacerdotes se atrevieron a llenar del todo. Y ese silencio, más que cualquier relato, fue el comienzo del mito. La historia bíblica narra cómo en el año 586 a.C. el ejército de Nabucodonosor II, rey de Babilonia, sitia Jerusalén. El asedio es brutal. Tras meses de hambre, desesperación y resistencia, la ciudad cae. Los babilonios saquean el templo, lo incendian y deportan a la élite de Israel a tierras extranjeras. El pueblo queda devastado y el centro de su identidad, el templo de Salomón, queda reducido a ruinas humeantes. En los libros de los reyes y de las crónicas se enumeran los objetos sagrados robados por los babilonios: utensilios de oro y plata, candelabros, cálices, herramientas del culto. Todo se lleva a Babilonia como botín. Todo menos el arca. No se menciona, no aparece ni como botín, ni como destrucción, ni siquiera como ausencia. Es como si desapareciera del texto al mismo tiempo que desaparece del mundo. ¿Dónde estaba el arca cuando entraron los babilonios? Esta es la pregunta que ha obsesionado a generaciones enteras. ¿Se encontraba todavía en el Santo de los Santos? ¿Fue retirada antes del ataque? ¿La ocultaron los sacerdotes? ¿O fue robada en secreto por manos amigas o enemigas? Las escrituras guardan silencio, y ese silencio ha dado lugar a una cantidad inmensa de hipótesis. Algunas líneas rabínicas aseguran que el profeta Jeremías ordenó esconder el arca en una cueva del monte Nebo, antes del asedio. Esta tradición aparece en el libro 2 de los Macabeos, número 2, 4, 8, un texto que no forma parte del canon hebreo, pero sí de algunas iglesias cristianas. En él se narra que Jeremías, guiado por una visión, esconde el arca en una gruta y sella su entrada, asegurando que no será descubierta hasta que Dios reúna de nuevo a su pueblo. Es una escena poderosa, el arca como el alma del pueblo, enterrada en espera de redención. Otras teorías más pragmáticas sostienen que el arca ya no estaba en el templo en el momento del ataque, que había desaparecido antes, tal vez incluso siglos antes, durante el reinado de Manasés, cuando el templo fue profanado y se introdujo idolatría. Algunos textos del Antiguo Testamento sugieren que durante décadas el culto en Jerusalén se apartó de la ley mosaica,
¿Y si durante uno de esos periodos oscuros el arca fue robada, vendida o destruida en secreto y nadie se atrevió a decirlo? Porque confesar la pérdida del arca no era solo admitir un error, era confesar que Dios se había ido, y eso era impensable. Lo que más sorprende es que tras el regreso del exilio, cuando se reconstruye el templo bajo Esdras, Nehemías y Zorobabel, el arca no vuelve a mencionarse. El segundo templo funcionó durante siglos, con sacrificios, sacerdotes y rituales, pero en su santo de los santos ya no estaba el arca. Se colocó allí una piedra, según la tradición rabínica, llamada Eben ha-Setiyad, la piedra de los cimientos, considerada el lugar donde Abraham había estado a punto de sacrificar a Isaac, pero el arca no volvió. Ni siquiera el gran Herodes, cuando reconstruyó el templo en tiempos de Jesús, volvió a colocar un arca en su lugar. Era como si el hueco vacío hubiera sido asumido por parte del nuevo ritual, como si el pueblo ya no esperara encontrarla, como si el silencio hubiera ocupado su lugar y sin embargo el deseo de hallarla nunca desapareció. Hay muchas teorías de por qué no se documentó su pérdida. Algunas se basan en la psicología del trauma. Al igual que ocurre tras una gran catástrofe, cuando lo ocurrido es tan grave que ni siquiera se puede nombrar, los autores de las escrituras podrían haber optado por el silencio como forma de respeto y temor. Otras lecturas, más simbólicas, sostienen que la desaparición del arca forma parte de su poder, porque si el arca puede perderse sin explicación, también puede regresar en cualquier momento. Está dormida, no muerta, está oculta, no destruida. Este recurso, la desaparición sin cierre, es común en las grandes narrativas míticas. Le ocurre al Grial, le ocurre al Avalón, le ocurre a la Atlántida. El arca dejó de estar, pero no dejó de ser. Y si eso la convirtió en algo aún más potente, un objeto sagrado sin ubicación, sin dueño y sin control, es un misterio abierto. Curiosamente, el profeta Jeremías, Jer 3:16, ya había anunciado antes del exilio algo inquietante. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en aquellos días, dice el Señor, no se dirá más, el arca del pacto del Señor, ni vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Es un versículo que pocos conocen, pero que cambia el foco por completo. Jeremías no solo predice que el arca desaparecerá, sino que un día ya no será necesaria. ¿Por qué? Tal vez porque la presencia de Dios ya no estará atada a un objeto. Tal vez porque la alianza ya no será de oro y tablas, sino de espíritu y ley escrita en el corazón. Es una visión radical, que no niega el poder del arca, pero anuncia su superación. Y sin embargo, nosotros seguimos buscándola. Porque hay objetos que, aunque estén ausentes, siguen definiendo lo que creemos, lo que tememos y lo que anhelamos. Y el arca es uno de ellos. La historia oficial terminó en silencio, pero el deseo de encontrarla nunca se apagó, porque el Arca de la Alianza no es solo un objeto sagrado, es un símbolo de contacto directo con lo divino. Su búsqueda no es arqueológica, es espiritual, y como toda búsqueda espiritual, da lugar a leyendas. Desde África hasta Europa, desde Jerusalén hasta Roma, desde el Monte de Nebo hasta las bóvedas del Vaticano, durante más de 2000 años el paradero del Arca ha sido una obsesión. Y cada teoría, por imposible que parezca, dice más de quien la cuenta que del objeto mismo. La tradición más antigua y persistente fuera de Israel sitúa el arca en Etiopía. Según el texto etíope Kebra Nagast, la gloria de los reyes, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, Menelik I, viajó a Jerusalén para conocer a su padre. A su regreso, sin que Salomón lo supiera, los sacerdotes etíopes habrían sustraído el arca y la habrían llevado al sur para protegerla. Desde entonces, aseguran, el arca se encuentra en la ciudad de Aksum, en el norte de Etiopía, custodiada en la iglesia de Santa María de Sion. Solo un monje tiene permiso para verla, vive encerrado, sin contacto con el mundo, y afirma que el arca está allí, pero nadie más la ha visto. Ni historiadores, ni arqueólogos, ni periodistas, solo un guardián solitario y una historia. ¿Es real? Muchos lo dudan, los relatos son tardíos y no hay evidencia material. Pero hay algo poderoso en este silencio, porque en Etiopía la historia no necesita prueba, necesita fe, y durante siglos eso ha bastado. Otra teoría mucho más occidental y cargada de dramatismo afirma que el arca fue encontrada por los templarios durante sus excavaciones en Jerusalén tras la Primera Cruzada.
Según esta línea, los caballeros del Temple establecidos en el antiguo recinto del Templo de Salomón realizaron búsquedas arqueológicas secretas y descubrieron objetos sagrados ocultos bajo tierra, entre ellos el arca. Desde allí la habrían trasladado a Europa en secreto y protegido en fortalezas templarias como la de Gisors en Francia o Tomar en Portugal. Cuando la orden fue perseguida y disuelta por la Iglesia en el siglo XIV, el paradero del arca habría vuelto a perderse o habría quedado en manos de sociedades secretas. Esta teoría conecta el arca con los masones, el Santo Grial y otras reliquias perseguidas. No hay pruebas arqueológicas claras, pero el relato ha alimentado siglos de literatura, cine y conspiración. Porque imaginar a un grupo de monjes guerreros custodiando el objeto más sagrado del Antiguo Testamento es irresistible. Si alguien posee el arca, dicen otros, no está en África ni bajo una montaña, sino en el corazón del mismo poder cristiano, el Vaticano. Algunas voces aseguran que tras las guerras judeo-romanas del siglo I, cuando el templo de Jerusalén fue destruido por Tito, el arca fue hallada, o entregada en secreto y trasladada a Roma como botín. Desde entonces habría pasado por distintas manos hasta acabar en los archivos secretos del Vaticano, almacenada junto a otros objetos polémicos que jamás saldrán a la luz. No hay evidencias públicas de ello, pero el misterio que rodea los archivos vaticanos y el hecho de que el cristianismo asumió muchas figuras simbólicas del judaísmo han alimentado esta teoría. Más que una hipótesis arqueológica, esta es una metáfora de poder. Si el arca representa la alianza con Dios y está en Roma, entonces Roma habría heredado la autoridad sagrada de Israel. Una idea incómoda para muchos, pero fascinante para otros. Algunas teorías más provocadoras sugieren que el arca no era originalmente hebrea, sino un objeto egipcio o influido por Egipto, sustraído durante el Éxodo. Se basan en similitudes estilísticas, cofres rituales egipcios, alas de dioses alados, prácticas de portación mediante varas. Algunos piensan que el arca fue una adaptación sincrética de objetos sagrados egipcios, convertidos en símbolos monoteístas. Si fuera así, el arca podría haber estado en parte en Egipto incluso antes del Éxodo, o haber regresado allí más tarde como botín tras algún conflicto regional. Estas ideas no son aceptadas por la mayoría de biblistas, pero sirven para abrir la historia al debate arqueológico y cultural más amplio. La Biblia nunca dice con claridad qué ocurrió con el arca, pero como vimos antes, el segundo libro de los Macabeos ofrece una pista. Jeremías la habría escondido en una cueva del monte Nebo, en territorio actual de Jordania. Hasta hoy, esta región es objeto de excavaciones discretas y rumores constantes. Algunas cuevas han sido halladas, algunas inscripciones interpretadas, pero el arca sigue sin aparecer. El monte Nebo es simbólicamente fuerte. Desde allí Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Y si el arca descansa allí, su ubicación se conecta con el final del liderazgo de Moisés y el inicio del silencio divino. Una tumba sin cuerpo, un monte sin templo y un arca sin luz. Otra teoría más reciente conecta al arca con los rollos del Mar Muerto y la comunidad esenia de Qumran. Algunos investigadores han sugerido que en uno de los textos, el llamado rollo de cobre, podrían describirse tesoros escondidos, posiblemente del templo, incluyendo el arca. Según esta línea, los esenios, una secta apocalíptica judía que vivía en el desierto de Judea, habría ocultado el arca antes de la invasión romana. Sus manuscritos, descubiertos en el siglo XX, serían un mapa cifrado para encontrarla. Hasta ahora ninguna excavación lo ha confirmado, pero la idea de que el arca espera enterrada en el desierto como una promesa pendiente sigue viva. Y hay una última posibilidad, inquietante. ¿Y si el arca no está en Etiopía, ni en Roma, ni bajo una montaña? ¿Y si no está porque nunca debía estar? Quizá su desaparición no es un error, sino un mensaje. Quizá la búsqueda no tiene final porque el verdadero poder del arca no estaba en el objeto, sino en lo que representaba. Un pacto, un misterio, una voz. Y lo sagrado, cuando se toca demasiado, siempre se esconde. En los márgenes de la historia oficial existe otra historia, una que se cuenta en susurros, en códices ocultos, en archivos a los que no se accede con una llave, sino con una obsesión. Una historia en la que el Arca de la Alianza no es solo una reliquia perdida, sino un objeto de poder absoluto, capaz de revelar la verdad, destruir imperios o elevar al hombre por encima de su propia condición.
Una historia donde nazis, masones, alquimistas y sociedades secretas han recorrido el mundo tratando de encontrarla, o protegerla. Esta es la historia secreta del Arca. A comienzos del siglo XX, en pleno ascenso del nazismo, Heinrich Himmler, líder de las SS, fundó una orden interna llamada la Ahnenerbe, dedicada a investigar los orígenes arios desde una mezcla de arqueología, esoterismo y pseudociencia. Uno de los objetivos no declarados de esta organización era localizar objetos de poder sagrado, que según creencias ocultistas podrían otorgar supremacía espiritual y política a quienes los poseyeran. Entre esos objetos estaba el Arca. Himmler, influido por autores esotéricos y mitología germánica, estaba convencido de que el Arca no solo era real, sino que escondía una tecnología perdida. Algo que los antiguos hebreos usaban como canal directo con lo divino, o con una fuente de poder más allá de la comprensión humana. La leyenda dice que se enviaron exploradores a Francia, Egipto y Etiopía, siguiendo pistas difusas. Uno de los nombres más citados es Otto Ram, arqueólogo aficionado y escritor obsesionado con el Grial y los cátaros. Aunque sus investigaciones se centraron más en Montségur y el Languedoc francés, algunos autores sostienen que Ram habría sido usado como tapadera para búsquedas más ambiciosas, entre ellas el Arca. ¿Fruto de la ficción? Tal vez, pero la idea se consolidó con fuerza en la cultura popular, sobre todo después de 1981. Con el estreno de En busca del Arca perdida en 1981, Steven Spielberg y George Lucas lograron lo impensable: resucitar el mito del Arca en la conciencia colectiva global. En la película, ambientada en los años 30, los nazis buscan el Arca con fines militares y místicos. Indiana Jones, arqueólogo aventurero, intenta impedir que la utilicen como arma. Al final, cuando los nazis abren el Arca, son consumidos por una energía que no comprenden. Más allá del espectáculo, la película recoge con inteligencia muchas de las ideas que flotaban en la tradición secreta. El Arca como artefacto de poder, su carácter letal si se profana, la conexión entre arqueología, religión y política, y la mezcla entre fe y ciencia prohibida. Pero mucho antes del cine, la tradición masónica ya hablaba del Arca. En algunos rituales del grado real de la masonería, el Arca de la Alianza simboliza la búsqueda del conocimiento perdido, el vínculo entre el hombre y la divinidad. No se trata de un objeto literal, sino de un símbolo del pacto interior. Algunos ritos masones relatan cómo el Arca se pierde, pero permanece escondida en el corazón de quienes buscan la luz. El masón no intenta encontrarla físicamente, sino reconstruirla espiritualmente. Algo parecido ocurre en ciertas ramas del rosacrucismo y del esoterismo cristiano. Para ellos, el Arca es el contenedor de la sabiduría secreta, el verbo, la vibración original y el fuego divino encerrado en una forma. En este contexto, el Arca no es una caja, es un símbolo de iniciación, de la verdad escondida que solo se revela al que ha sido transformado. Y sin embargo, muchas de estas órdenes también han sido acusadas a lo largo de los siglos de ocultar objetos reales. ¿Dónde termina el símbolo y comienza el objeto? Esa es precisamente la frontera donde nace el misterio. En tiempos recientes, algunas teorías han llevado esta obsesión aún más lejos. Desde ciertos círculos alternativos, el Arca ha sido descrita como un artefacto tecnológico, incluso como una máquina de comunicación extraterrestre. Autores como Erich von Däniken, pionero de la teoría de los antiguos astronautas, ha sugerido que el Arca era una especie de transmisor o generador de energía que permitía a Moisés comunicarse con entidades superiores. Se apoyan en descripciones bíblicas como el fuego que descendía del cielo, la nube que salía del Arca y las muertes instantáneas de quienes la tocaban. ¿Y si el Arca contenía una tecnología perdida? ¿Y si no era una reliquia, sino un legado? Estas teorías no están aceptadas por la arqueología académica, pero su éxito en el público muestra algo clave: el hambre de trascendencia sigue viva, y el Arca, con su mezcla de misterio, poder y tabú, se adapta a cada época como un espejo. ¿Por qué tantas civilizaciones han querido encontrarla? ¿Por qué tantos grupos secretos la han situado en sus mapas reales o simbólicos? Tal vez porque el Arca representa la posibilidad de una conexión directa con lo absoluto. En un mundo fragmentado donde el poder se disputa en despachos y no en altares, el Arca sigue siendo la promesa de algo puro, sagrado, inalcanzable, pero posible.
No es solo una caja, es una idea tan poderosa que ha hecho temblar imperios. Y por eso quizá sigue oculta, porque cuando el ser humano toca lo sagrado, suele destruirlo. Ya no la llevamos al frente de las batallas, ya no tiembla la tierra cuando pasa, nadie la carga sobre los hombros con varas de oro, y sin embargo, el arca sigue aquí. No en forma de caja, sino como idea persistente, inquietante e ineludible. Porque el arca, tal vez más que cualquier otro objeto sagrado, no simboliza solo un pasado glorioso, sino un abismo abierto entre el ser humano y lo divino. Es la grieta por donde asoma el misterio, un símbolo de poder y también de pérdida. En todos los relatos que rodean al arca hay una constante, el peligro de profanarla. Desde el castigo a Uzá por tocarla sin permiso, 2 Samuel 6, hasta su custodia bajo velo en el Santo de los Santos, el arca no se miraba, no se tocaba y no se trataba como un objeto cualquiera. Era el único lugar donde Dios descendía, y si uno lo hacía mal, moría. En tiempos antiguos esto hablaba del respeto absoluto por lo divino, pero hoy, ¿qué significa ese tabú? Tal vez el arca es el recordatorio de que hay cosas que no se dominan, ni con ciencia, ni con política, ni con la retórica. Cosas que no se poseen, que no se exhiben y que no se resguardan. El arca encarna lo sagrado como espacio de silencio, de no saber y de humildad. Y ese es un mensaje profundamente contractual en una época obsesionada con el control y la exposición. Quizá por eso, incluso hoy, sigue incomodando. Su nombre no es gratuito, no se llama simplemente el cofre de Dios, se llama Arca de la Alianza, porque contenía el contrato, la alianza entre el pueblo y su Dios, un pacto moral, espiritual y simbólico, 2 tablas con palabras grabadas a fuego, no solo en piedras, sino en la conciencia colectiva. Pero si el arca desapareció, si no sabemos dónde está y si ya nadie la ve, ¿significa que el pacto se rompió? La desaparición del arca también puede entenderse como la ruptura entre lo humano y lo divino, como una metáfora del tiempo moderno, un mundo que sigue invocando a Dios, pero sin respuesta. La fe vacía, el ritual sin presencia y el templo sin trono. ¿Qué hicimos con la alianza? ¿Qué pasó con la promesa? ¿Qué hicimos nosotros con Dios y qué hizo Él con nosotros? Para Israel, el arca fue el corazón móvil de su identidad. Antes del templo, antes de Jerusalén e incluso antes del territorio, el arca representaba la presencia de Dios en medio de un pueblo. Una nación que no tenía palacio, pero sí trono. No tenía ejército propio, pero sí un objeto que derribaba muros. ¿Y hoy? Hoy muchos pueblos, religiones, comunidades e incluso ideologías buscan su propio arca. Algo que los defina, que los una y que les dé sentido. Un centro móvil intocable y sagrado. El arca entonces deja de ser un artefacto y se convierte en una estructura mental, una forma de organizar el mundo. Porque todo grupo humano necesita un lugar que represente su verdad absoluta. A veces ese lugar es un texto, a veces una bandera, o una constitución, o un algoritmo, pero siempre un arca. Y tal vez ese sea su verdadero legado, mostrar que el ser humano no puede vivir sin un símbolo central, aunque ese símbolo esté vacío. Hay quien ha ido más allá. Para ciertos pensadores místicos, el arca representa el alma humana en su estado más puro. El cofre sería el cuerpo, el oro, el espíritu, las tablas de la ley, la conciencia, y los querubines, las alas del anhelo. En esa lectura, el arca no es un objeto externo, sino interno. No se busca con mapas, sino con silencios, no se lleva sobre los hombros, sino en lo profundo del pecho. Así lo insinuaban algunos místicos hebreos y cristianos. El templo verdadero no está hecho por manos humanas, el arca está dentro. Y entonces su desaparición no es una tragedia, sino una invitación a dejar de mirar fuera y empezar a buscar dentro. El arca también ha sido usada, consciente o no, como herramienta política. Por los reyes de Israel, que la llevaban a las guerras, por los cruzados, que veían en ella la legitimación de su conquista, por ideologías modernas, que buscan su alianza sagrada para justificar actos extremos. La idea del arca puede ser usada como instrumento de control, como fetiche de pureza y como excusa para la exclusión. Cuando se dice, nosotros tenemos el arca, lo que se está diciendo es, tenemos a Dios de nuestro lado, somos los elegidos, los demás están fuera. En este sentido, el arca también representa un peligro simbólico, porque puede dividir, excluir y fanatizar. Y por eso, quizá también es mejor que permanezca perdida.
Pero hay un último giro, el más inquietante. ¿Qué pasa si el arca nunca se encuentra y eso es lo que le da su poder? ¿Qué pasa si su vacío es más elocuente que su presencia? En una era saturada de imágenes, noticias y certezas, el arca representa lo no visible, lo no dicho, lo ausente que sigue operando. Es lo que algunos llaman el poder del símbolo que no se toca. La sábana santa se exhibe, la cruz se venera, las reliquias se muestran, pero el arca no está. Y en esa ausencia se ha vuelto más poderosa que nunca, porque el verdadero símbolo no es el que se muestra, es el que no puede mostrarse. Si el Arca de la Alianza sigue generando tanta fascinación, es en parte porque nadie la ha encontrado. Ni una tabla, ni una astilla de acacia, ni un querubín de oro. Y sin embargo, millones creen en ella. La tensión entre lo que se busca con picos y satélites y lo que se cree en el corazón o en los templos es uno de los grandes dilemas modernos. La arqueología quiere pruebas, la fe, certezas, pero el Arca habita justo en medio de ese abismo. Desde el siglo XIX, arqueólogos, exploradores, aventureros y gobiernos han lanzado expediciones, algunas oficiales y otras clandestinas, para localizar el Arca. Los principales focos de búsqueda han sido Jerusalén, especialmente en el subsuelo del monte del templo, Qumran, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, y Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa afirma tenerla desde hace siglos, y en menor medida regiones de Egipto y Sudán, basándose en rutas de huida posibles. Pero hay un problema central. El lugar más lógico para excavar es el más políticamente prohibido del planeta. El monte del templo, donde supuestamente estuvo el santo de los santos que albergó el arca, es hoy uno de los lugares más delicados del mundo. Para los judíos es el lugar donde estuvo el templo de Salomón. Para los musulmanes es el noble santuario donde se alza la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Para la comunidad internacional es una zona de conflicto religioso y geopolítico constante. Cualquier excavación en ese terreno es vista como una provocación. En 1981, un grupo judío extremista intentó entrar por túneles excavados bajo la explanada. El escándalo fue tal que desde entonces las autoridades prohíben cualquier intento de búsqueda arqueológica en la zona. Y así, el lugar más probable para encontrar el arca es también el más inaccesible. La mayoría de arqueólogos serios coinciden en dos cosas. Lo primero es que el arca pudo existir como objeto natural de madera y oro según las costumbres cananeas y egipcias del siglo XIII a.C. Y lo segundo es que no hay pruebas arqueológicas que confirmen su existencia o que indiquen su paradero. Algunos proponen que muchos relatos del Antiguo Testamento, incluido el del Arca, fueron escritos siglos después de los hechos que narran, con fines teológicos o políticos. Desde esta perspectiva, el Arca sería un símbolo teológico reproyectado en la historia de Israel para consolidar la autoridad de su clase sacerdotal. Otros arqueólogos mantienen una postura más abierta, reconociendo que la falta de evidencia no es evidencia de ausencia, pero también insisten en que no se puede construir conocimiento histórico solo con textos religiosos. Y ahí es donde entra la fe. Para millones de creyentes, el Arca existió, existe y sigue teniendo poder. No importa que no se haya encontrado, no importa que no haya restos, y no importa que los arqueólogos guarden silencio. La fe sostiene que hay cosas que no deben probarse, porque su misma naturaleza es otra. El arca, como objeto de fe, no se somete a los métodos científicos, porque no es solo un objeto, es la presencia de Dios, y eso, dicen, no se mide con carbono 14. El creyente no necesita ver el arca para creer en ella, como no necesita ver a Dios para sentirlo. En ese sentido, el arca representa también la fe misma, una caja cerrada que no se puede abrir sin perder su ausencia. Pero supongamos que mañana alguien la encuentra. Un equipo de arqueólogos, tras años de trabajo secreto en Jerusalén, desvela al mundo un cofre de acacia forrado en oro, con querubines enfrentados en la tapa y restos orgánicos en su interior. El mundo estalla y entonces viene la pregunta: ¿qué hacemos con ella? ¿La exponemos en un museo? ¿Se la devolvemos a Israel? ¿La reclaman los cristianos o los judíos ortodoxos? ¿La oculta el Vaticano? ¿La estudian los laboratorios? ¿La usan como símbolo político? La sola aparición del arca abriría un conflicto ético, espiritual, legal y geopolítico de dimensiones planetarias. Pero aún hay algo más peligroso. ¿Y si no es ella? ¿Qué pasa si alguien encuentra algo que parece ser el arca, pero no lo es? ¿Lo aceptamos como auténtico? ¿Lo veneramos igualmente? ¿O iniciamos una guerra de versiones?
La obsesión por encontrar el arca también revela nuestra necesidad de tener certezas materiales en un mundo cada vez más escéptico. Pero esa necesidad puede llevarnos al autoengaño, a confundir símbolo con fetiche, fe con superación. ¿Y si no la encontramos nunca? Esta puede ser la pregunta más inquietante. ¿Qué pasa si el arca nunca aparece? ¿Desaparece la fe? ¿Muere el símbolo? ¿O gana fuerza? La arqueología moderna, con toda su tecnología, se enfrenta a un límite cuando se topa con lo sagrado. Porque el arca no está hecha solo de madera y oro, está hecha de misterio, de relato, de ausencia, y eso no se excava, se contempla. Durante más de 3000 años, generaciones enteras han buscado el Arca de la Alianza. Reyes y profetas, cruzados y herejes, arqueólogos y espías, papas, rabinos, masones, visionarios, cineastas, dictadores, todos ellos movidos por una idea, que el objeto más sagrado jamás construido por el ser humano se perdió, y que si lo encontramos todo cambiaría. Pero ¿y si todo ese tiempo hemos estado buscando mal? ¿Y si la clave no está en encontrar el arca, sino en entender por qué creemos que está perdida? ¿Y si nunca se perdió? No hay otro objeto en la historia humana con más poder simbólico y menos pruebas físicas que el Arca de la Alianza. No hay huesos, no hay restos, no hay inscripciones. Y sin embargo, su sola mención activa emociones, temores, pasiones y conflictos. Porque el arca no necesita estar presente para operar. Como el miedo, como Dios o como el amor, la idea del arca funciona como un eco, como una ausencia con forma. Es el hueco que deja lo sagrado cuando se retira, y en ese hueco proyectamos todo lo que somos. La gloria que añoramos, el poder que tenemos, la fe que dudamos, la conexión que permitimos. Por eso el arca no necesita reaparecer, porque nunca se fue. En el fondo, todo símbolo religioso funciona así: un objeto, una palabra, una historia, que con el tiempo adquiere un poder inmenso, no por lo que es, sino por lo que representa. El arca pudo ser un cofre, un objeto litúrgico o un artefacto de guerra, pero también fue, y sigue siendo, una construcción cultural colectiva en la que millones de personas han depositado su anhelo de trascendencia, porque todos buscamos algo que nos recuerde que hay más, algo que nos diga que no estamos solos, que alguien nos escucha aunque no lo veamos. El arca cumplía ese rol, era el lugar donde lo visible tocaba el suelo, donde el silencio hablaba y donde la divinidad descendía. Y ese lugar, aunque no esté físicamente entre nosotros, sigue existiendo en nuestra necesidad de creer. Cuando algo sagrado desaparece no pierde valor, a veces lo gana. Es la lógica de las reliquias perdidas, de los manuscritos ocultos, de los evangelios apócrifos y de los secretos de la Iglesia. Lo que se oculta fascina, lo que se calla grita. El arca es quizá el símbolo más perfecto de esa paradoja. Un objeto del que no tenemos pruebas, pero sí millones de palabras. Un vacío con biografía, y ese es el mayor poder del arca. No está y sin embargo nos mueve. Nos empuja a buscar, a imaginar, a discutir, a crear teologías, libros, películas, doctrinas enteras, como si dijera: no me veas, pero no me olvides. Para muchos místicos, judíos, cristianos, gnósticos o sufíes, el arca no se perdió porque nunca estuvo fuera de nosotros. El arca no es un objeto, es una cámara secreta del alma. Es el lugar sagrado del interior humano donde habla la conciencia, el silencio y la voz de lo eterno. Los querubines enfrentados no custodian una caja, custodian el umbral entre lo humano y lo divino. Y ese umbral vive en ti, en mí, y en todo el que busca con sinceridad lo sagrado, más allá de credos y dogmas. Así el arca deja de ser una reliquia y se convierte en una metáfora viviente, una que nos dice: guarda la ley dentro, no toques lo que no comprendes, cuida tu templo interior y nunca dejes de buscar. Pero hay otra lectura aún más inquietante. ¿Qué pasa si el arca no desapareció? ¿Y si Dios se la llevó? ¿Y si, como un padre que se marcha cuando el hijo ya debe caminar solo, la presencia divina eligió retirarse para que fuéramos libres? La tradición judía habla del Hester Panim, el rostro escondido de Dios, un momento en el que la divinidad se aparta y el mundo queda en silencio. Tal vez la desaparición del arca fue eso: una retirada, un silencio pedagógico, una ausencia cargada de sentido, no para castigar, sino para que aprendiéramos a buscar sin garantías, a vivir sin pruebas, a creer sin ver. Y en ese sentido, el arca ausente no es una pérdida, sino una enseñanza. Lo sagrado no siempre se encuentra, a veces se construye. Hay objetos que uno encuentra y hay otros que uno fabrica con sus actos, sus palabras y su vida.
Tal vez el arca no se encuentra en Etiopía, ni en Qumran, ni bajo el Vaticano. Tal vez el arca aparece cuando un humano decide vivir con fe, con justicia y con reverencia. Cuando un corazón se convierte en templo, cuando la palabra se vuelve ley, cuando el silencio se llena de presencia. En ese caso, el arca no está perdida, solo está esperando que seamos dignos de verla de nuevo. Y tal vez por eso no la encontramos, porque no se trata de encontrarla, sino de reconstruirla. En nosotros, en nuestro tiempo, en el mundo que heredamos y en el que aún podemos transformar. Tal vez el arca de la alianza nunca estuvo bajo tierra, tal vez estuvo desde el principio en lo más profundo de lo humano. Y no se trata de desenterrarla, sino de recordarla. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!